Buenas noches para todos. En este breve video vamos a exponer lo que fue el romanticismo literario y lo vamos a explicar de manera breve y poniendo algunos ejemplos que condimenten este encuentro, como les dije con anterioridad, breve, pero que tenga un lenguaje fácil y de acercamiento a de qué se trató este movimiento, que para algunos fue un movimiento y para algunos fue una tendencia, digamos que tuvo ciertos matices en la Europa del siglo XIX principalmente. Fue un movimiento estético, filosófico, artístico, donde se exponía que el hombre tenía que tener un contacto con la naturaleza. La naturaleza era el eje, la columna vertebral en la cual las obras literarias surgían. La belleza, lo armonioso, lo perfecto, eso que te llevaba a un mundo ideal, como de cuentos de hadas, como algo que para la vista de algunos no existía, que era algo inverosímil, quizás con una tendencia un tanto crítica para aquellos escritores o poetas que empezaban a dar un surgimiento a esta nueva corriente, no sé si decirlo ideológica, pero que ha dejado una huella muy importante. Principalmente el inicio del romanticismo tuvo un eje en el siglo XVIII, con una oposición a los planteamientos racionalistas, un tanto cosmopolita de lo que era la Ilustración francesa. La literatura romántica, más que llamarla literatura romántica, y acá lo estoy viendo por ejemplo en esta enciclopedia del consultor temático de Ediciones Danae, lo denomina el estallido romántico. Por ejemplo, dice que a diferencia del neoclasicismo, que en toda Europa era un producto de la irradiación del clasicismo francés, el romanticismo es la reacción que el espíritu nacional de los países influidos por Francia opone a su uniformismo. En ellos queremos también destacar que todos los poetas llevaban en sus poesías, en sus escritos, a que exponía desde el hombre hacia el hombre, como que lo hacía transportar a un mundo de fantasías que lo alejaban de una realidad, un tanto llana, y que muchos de estos escritores se encontraban como aislados porque no eran comprendidos, no eran entendidos, no eran aceptados. Las características del romanticismo literario es lo tradicional, lo natural, lo netamente romántico y literario. Y es como que el romanticismo echó mano a la tradición mitológica grecolatina. ¿Con esto qué queremos decir? Que el romanticismo sí nace en Francia, pero según lo que hemos investigado en todo el material que tenemos aquí presente, también se hizo presente, por ejemplo, en Alemania, también fue presente en Gran Bretaña, el romanticismo inglés. Después también tenemos lo que fue el romanticismo en la literatura, ya viniendo para la parte latinoamericana, americana, ya en lo que se refiere a lo que es Estados Unidos, y hay muchos escritores que hasta hoy en día siguen siendo citados. Por ejemplo, tenemos este ejemplo, esta lámina que no sé si se puede apreciar, en donde se puede ver que el romanticismo era llevado a este estilo de vida, algo armonioso, el compromiso, la palabra, el amor, algo que, como lo hemos expuesto ante la profesora, hoy en día está un poquito olvidado quizás. Pero sin irnos por la tangente y sin querer volver a la actualidad, vamos a hablar un poquito más de lo que era este movimiento. Era, como que decimos, es nacional, es popular. La Ilustración francesa veía la cosmopolita y la universalidad del hombre a partir de su espíritu racional, es decir, intentaba con patrones universales de la mente humana. El romanticismo valoró lo nacional, lo individual, lo popular, prefiriendo recuperar tradiciones locales olvidadas y apostando a valores de antaño y por progreso encarnado en las ciencias. El artista romántico es un ser iluminado, pero también a su vez es atormentado, sensible, olvidado del mundo, que era lo que exponíamos con anterioridad. El romanticismo es, como que dijimos también, se expandió a distintos
confines del mundo, no solamente se quedó en Francia, no solamente estuvo en el viejo mundo, sino lo tuvimos hacia acá, hacia nuestro continente. El romanticismo popular en Europa, que luego pasó en América, llegaría más tarde, pero con una fuerza importante, dado a su nacionalismo y los principales ejes que lo llevaron a ser estudiados. Como dijimos, el romanticismo francés tuvo auge en el siglo XIX a través de las lenguas provenzales, la tradición y quizás sin dejar de lado un poquito la ciencia. El español, si bien tuvimos la época del obscurantismo español, llegó un poquito tarde, pero se tocaban temas sociales y políticos y surge en la mitad del siglo XIX. Después tenemos también el romanticismo ruso, que por ejemplo ya era la época de los zares, eh, y fue también acompañado de la creación de su lengua, algo que no se estilaba hasta principios del siglo XIX. Poemas épicos y nacionalistas. Hasta ese entonces, hasta la llegada del romanticismo, que es como que rompió ese cristal que teníamos hasta ese entonces citado. Después, bueno, tuvimos autores de renombre del romanticismo italiano como Ugo Foscolo, Giacomo Leopardi o Alessandro Manzoni. Y después tenemos el romanticismo estadounidense, que por ahí tiene un tinte más dramático, más tétrico, con más sentimiento oscuro, como es el caso de la poesía de Edgar Allan Poe y sus cuentos terribles, que ya lo sabemos que están en su existencia. Y bueno, y a partir de todo eso podemos ver las distintas corrientes que fueron llevando a los distintos pensamientos que llegaron hasta hoy día. Acá, por ejemplo, yo tengo un libro de Alejandro Dumas, La Reina Margarita, que quiero leer un breve pasaje en el cual se puede denotar la conexión de la naturaleza con la escritura. Y dice algo así. Al amanecer del día siguiente, un tibio sol de invierno presagió una hermosa jornada. Cuando salió el sol por detrás de las colinas de París, hacía ya 2 horas que todo estaba en movimiento en el patio del Louvre. Un magnífico caballo árabe, nervioso, de finas patas, en las que se veían cruzar las venas como una red, golpeando con los cascos el suelo, irguiendo las orejas y echando fuego por las narices, esperaba en el patio a Carlos IX. Pero su impaciencia, con todo, era menor a la de su amo, a quien retenía Catalina, que lo había interpelado al pasar para hablarle de un asunto importante. Ambos estaban en la galería de cristales, la reina madre, fría, pálida e impasible como siempre. Carlos IX, trémulo, royéndose las uñas y hostigando con la fusta a sus 2 perros favoritos, cubierto con corazas de acero para que el hocico del jabalí no pudiese herirlos, y hallarse así en condiciones de afrontar al terrible animal. Un pequeño escudo con las armas de Francia colgaba de su pecho, parecido a los que llevaban los pajes, quienes más de una vez sintieron envidia de los privilegios que gozaban esos afortunados favoritos. «Prestad atención, Carlos», decía Catalina. «Nadie más que nosotros 2 sabe aún la próxima llegada de los polacos. Sin embargo, Dios no perdone. El rey de Navarra obra como si lo supiese, y a pesar de su abjuración, sospecho que mantiene relaciones con los hugonotes. ¿Habéis notado que sale muy a menudo últimamente? Tiene dinero él, que jamás lo tuvo. Compra caballos y armas, y los días de lluvia practica la esgrima de la mañana a la noche». Eso es un poco de lo que es la escritura, un poco del romanticismo, salido de la realidad, pero poniéndole un tinte de fantasía, un tinte de que si bien se lograban adornar el texto, no era tan recargado, se lograba una armoniosidad, la conexión, la descripción de lo natural.
Eso es un poco lo que resumo en este breve video sobre el romanticismo en la literatura. Muchísimas gracias.